Bien, ante todo, Carlos, bienvenido a la Escuela de Negocios y Dirección. Hoy toca hablar sobre planificación de plantillas. El esquema va a ser el siguiente y es durante la primera hora y cuarto voy a exponer el tema con una serie de transparencias para poner un poco en situación. No sé si has tenido oportunidad de ver el caso práctico y de resolverlo. Tampoco se trata de que haya una resolución perfecta, pero sí este ejercicio nos serviría o nos debería servir para poder comentar y debatir lo que a continuación voy a exponer, de forma que hubiera una aplicación práctica de toda la teoría expuesta. Vamos a intentar recuperar estos minutos perdidos. El objetivo del seminario es hacer una breve exposición de este tema. No se trata de hacer una tesis doctoral ni de hacer un trabajo fin de máster, pero sí en el transcurso de hora y cuarto, bueno, pues exponer desde mi punto de vista más práctico, de una visión más pragmática, hablar sobre planificación de plantillas, comentar el caso práctico que está propuesto, de forma que si no está resuelto lo podamos medio resolver en el periodo del capítulo de ruegos y preguntas, y sobre todo ofrecer la posibilidad de este debate al final de mi presentación. Primero empezaré por unas definiciones. Me suelo apoyar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para poder explicar un poco de qué estamos hablando. Como vamos a hablar de planificación de plantillas, primero vamos a hablar de qué es planificación, acción y efecto de planificar. Y un plan sería algo que metódicamente organizado y frecuentemente de una gran amplitud, es un problema de grandes dimensiones, lo que busca es conseguir un determinado objetivo a través de un desarrollo armónico, organizado. Se habla, por ejemplo, de una planificación urbana en una ciudad o el desarrollo e investigación científica del funcionamiento o de un determinado proyecto o una determinada industria. Se trata de poner en orden todo lo que va a configurar bien un proyecto, una planificación estratégica o, en este caso del que vamos a hablar ahora, la plantilla de una compañía, de una empresa o de una institución. Plantilla, bueno, pues es tan elemental como la relación ordenada por categorías de las dependencias y de los empleados que forman parte de una oficina, de un servicio público o privado, de una empresa, de una institución. O sea, todo el colectivo de personas que integran la plantilla o el colectivo de esa institución o de esa empresa. Suelo arrancar con unas pequeñas premisas de forma de poder centrar el tema. Hay un proverbio empresarial muy manido, pero que es el que se utiliza con mucha frecuencia, que una empresa vale lo que valen sus activos. Y a continuación voy a exponer un poco, solamente por centrar la situación de la videoconferencia de hoy, de qué activos estamos hablando. Básicamente hay tres tipos, es decir, activos tangibles, activos intangibles y lo que yo he dado en llamar activos mixtos, que son tangibles e intangibles a la vez. Vamos a desarrollar cada uno de los tres de una forma rápida. ¿Qué entendemos por activos tangibles? Bueno, pues aquello que se puede tocar, aquello que se puede medir. El principal es el activo financiero, el capital financiero de la compañía, bien sea por capital propio o capital de empréstitos. Los inmuebles, sobre todo los que sean en propiedad, ya que si son en alquiler no forman parte del activo, serán los alquileres los que será un pasivo que tengamos que pagar ya que no tenemos ese activo. La maquinaria que utilizamos, utillajes, herramientas, etcétera. Los propios vehículos también, si son en propiedad, ya que están en régimen de renta y no de alquiler, no tienen ese concepto de activos. En fin, todo aquello que integra la propiedad de la empresa y que se puede, como digo, tocar, medir, valorar de una forma económica o monetaria. Luego están los activos intangibles, que, como el propio nombre indica, no se pueden tocar, no se pueden percibir con las manos, pero sí que son medibles desde el punto de vista económico, y aquí entramos en algo tan sutil como las patentes, marcas y modelos, el fondo de comercio que tenga la empresa, los planos, las fórmulas químicas, si es que estamos hablando de una empresa química o una empresa de perfumería, petroquímica, etcétera. La estrategia que tiene la compañía, que muchas veces la valoramos poco, pero tiene su repercusión, sobre todo a futuro. La cultura,
la reputación cada vez tiene más valor, la reputación de una empresa en la valoración de la misma, etcétera. Todo aquello que podamos intuir que añade valor a la compañía, pero que es difícilmente tangible, es difícilmente apreciable. Pero en cualquier caso, todo debería ser medible. Y entramos por tercera vez o por tercer punto en lo que serían los que yo llamo activos mixtos, que son tangibles e intangibles a la vez. Estamos hablando de las personas, estamos hablando del talento, que es el activo más importante de una empresa, o por lo menos es lo que se viene presumiendo en los últimos años, aun cuando a veces algunas empresas hagan poner en duda sobre si la plantilla, sobre si las personas, sobre si el talento que tiene la empresa es lo que más valora. ¿Y por qué planificar? Bueno, pues si planificamos planes comerciales, si planificamos producciones, si planificamos el lanzamiento de modelos nuevos o de servicios nuevos hacia nuestros clientes, ¿cómo no vamos a tener que planificar también las plantillas? Lo que pasa es que nos toca vivir unos tiempos un poco complicados. Ha aparecido recientemente un acróstico que se llama VUCA, en su definición anglosajona. La V de volatility, de volatilidad, la U de uncertainty, incertidumbre, la C de complexity, es decir, complejidad, y sobre todo la A de ambiguity. Cada vez estamos en una situación mucho más ambigua que la que hemos vivido en los últimos decenios. Y yo por mi cuenta o por mi iniciativa añadiría una P de paradoja. Estamos viendo también tiempos bastante paradójicos. Entonces, como digo, sí es fundamental el planificar producciones, planes comerciales, lanzamientos de productos, etcétera. ¿Cómo no vamos a tener que planificar las plantillas, dada la circunstancia de que vivimos tiempos volátiles, inciertos, complejos y sobre todo ambiguos? Pero no solamente vamos a tener que planificar las plantillas en la contratación, sino también a lo largo de toda la vida laboral y profesional de nuestros empleados, de nuestra plantilla. No olvidar que la mayor parte de las empresas que tienen un uso intensivo de mano de obra, el capítulo de costes más importante es el coste de personal. Es decir, todo el capítulo de nóminas y costes de personal, impuestos, retenciones por cotizaciones a la seguridad social, etcétera. Bueno, pues es un capítulo muy importante que habrá que cuidar con mucho cuidado. Valga la redundancia. He puesto el ejemplo aquí de una nómina para entender que el capítulo nómina, con todo lo que lleva alrededor de costes sociales y de personal, es un capítulo muy importante. Por lo tanto, la planificación de esos costes también serán importantes. Por lo tanto, habrá que prestar atención a la evolución de esa plantilla, porque a veces con la euforia del lanzamiento de una nueva compañía, de una startup, pensamos que nos vamos a comer el mundo y no pensamos en las consecuencias de una excesiva contratación. Entonces, arrancamos con un pequeño grupo de colaboradores, pero luego, como la euforia nos lleva a pensar que el futuro es muy prometedor, cometemos el error de incrementar la plantilla sin una planificación y al final nos encontramos con que tenemos un excedente que no podemos mantener, que no podemos soportar porque el mercado es muy tozudo y nos lleva a unos derroteros que no nos hacen sostener esa plantilla que habíamos hecho crecer de una forma aleatoria y alegre. Hay un axioma de los galenos, de los médicos, que dice que que la cirugía es el fracaso de la medicina. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que antes que llegar a utilizar el bisturí o la tijera para cortar, deberíamos utilizar medios menos traumáticos, más medicinales, entre comillas, de forma de que podamos prevenir cualquier situación futura y no tener que estar abocados a utilizar la sierra o el bisturí por una gangrena y tengamos que cortar parte del cuerpo que hemos formado con esa plantilla. Prudencia, es decir, ser lo suficientemente cautos a la hora de gestionar la plantilla para no incurrir en ese error de un crecimiento excesivo que al final nos lleve a tener que utilizar medidas traumáticas o medidas más severas.
Yo diría que hay tres niveles de actuación a la hora de planificar la plantilla de una empresa. Primero hablaría de los procesos, del tiempo en su más amplia dimensión, es decir, el tiempo y las edades, porque hablaremos también un poco de las edades de las plantillas, y sobre todo planificar el talento, algo que es también difícilmente medible, pero que si tenemos suficientes herramientas de gestión del talento, al final podremos hacer una buena planificación de plantillas, quedándonos con aquellos empleados que aportan más valor y buscando la forma de despedirnos o de separarnos de aquellos empleados que aportan menos valor a la empresa. Vamos a empezar por la gestión de proyectos. Como en cualquier proceso de tipo organizativo o cualquier proyecto de plan de organización, deberíamos empezar por hacer un trabajo de análisis y síntesis. Es decir, primero descomponer el problema en sus partes más elementales y luego recomponer el dibujo de una forma ordenada. Sobre todo haciendo unas preguntas de presupuesto base cero, es decir, preguntarse siempre, poniendo en tela de juicio lo que se estaba haciendo con anterioridad. ¿Es necesario todo esto para el fin que tiene la compañía? Hacer siempre preguntas como si estuviéramos partiendo de cero en ese proyecto empresarial. Simplificar los procesos, mecanizar, y cuando digo mecanizar no estoy hablando exclusivamente de máquinas, de útiles, de robots, estoy hablando de simplificar el trabajo, hacerlo mucho más sencillo y sobre todo en algún momento determinado, bueno, pues utilizar medios automáticos, informática, comunicaciones, internet, robots, máquinas transfer, etcétera, e inclusive llegar hasta el extremo de exteriorizar o hacer una operación de outsourcing, sacando de la empresa aquello que no es negocio puro y duro de la compañía, sino que son partes accesorias que las tenemos que realizar. Estoy hablando, por ejemplo, pues no sé, de seguridad, de limpieza, mantenimiento, es decir, toda esa serie de servicios que se suelen subcontratar a terceros con el fin de simplificar esa plantilla. Reformular siempre, replantearse si lo que estamos haciendo es algo necesario, es algo correcto o no lo es. Y sobre todo, medir y valorar todo lo que estamos haciendo a lo largo de ese proceso. Si no medimos y hacemos una valoración, difícilmente vamos a poder trabajar correctamente. Y vamos a ir a entrar en profundidad hablando de que lo que no se puede medir no existe y, por lo tanto, cualquier parte, cualquier fracción de ese proceso de producción o de entrega de servicios a nuestros clientes, tenemos que saberlos medir, sobre todo en cada una de sus partes más elementales. Insisto que aquello que no se puede medir no existe, o lo que no existe no se puede medir, depende desde qué lado se vea el problema. Y sobre todo cuantificar, no se trata solamente de medir, sino poner cifras a aquello que estamos midiendo a lo largo del proceso, tanto en pesos, en tiempos, en temperaturas, en presiones, todo dependerá del tipo de proceso de fabricación que tengamos, medir también los errores y las piezas defectuosas que se van a producir a lo largo del proceso, que lógicamente van a influir en la planificación de plantillas, las horas muertas, el tiempo muerto entre fase y fase, si es que no se pueden solapar todos los procesos de fabricación, etcétera. Es decir, ante todo, medición y cuantificación. Es un trabajo típico de un consultor interno o externo de organización del trabajo. A partir de la base de que todo es mejorable, es decir, cuando se haga un presupuesto base cero de ese proceso, bueno, pues preguntarse si se pueden acortar operaciones, si se pueden solapar unas con otras, de forma que acortemos los tiempos de fabricación o los tiempos de entrega de un determinado servicio, si es que somos una empresa de servicios. Si hay alguna operación inútil que debamos cortar en un momento determinado. Si existen caminos críticos, a veces en un proceso de fabricación, o sobre todo en un proyecto de determinada envergadura, aparece un sistema PERT de planificación del proyecto, de planificación del proceso, que nos va a permitir, como se puede ver en la transparencia siguiente, que nos va a permitir buscar el camino crítico, es decir, el camino de los mínimos tiempos sin los cuales no podemos realizar el proyecto e intentar esconder o escamotear o solapar todos los demás procesos parciales para que al final nos quedemos con que el tiempo
total de ese proyecto, de ese proceso, sea el de camino crítico y no otro. Aquí os recomiendo que cualquiera de los escuchantes, si tenéis interés en el tema, profundizar en lo que sería el método PERT, que tenéis literatura más que suficiente, tanto en librerías técnicas como a través de Internet, de papá Google. Hay que medir todos los parámetros en un proceso, sobre todo los parámetros físicos que forman parte del proceso, todo aquello que sea medible. Simplificar los más complejos, como decía antes, reducir tiempos de ejecución en la medida que eso sea posible y, sobre todo, eliminar todas las actividades inútiles que vayan alrededor de ese proceso en cuestión. A veces los procesos muy complejos llevan inherentes algunas actividades que se vienen haciendo de por vida y que al final resulta que lo que tenemos que hacer es eliminarlos sin más, porque no dan ningún valor añadido al proceso. ¿Qué elementos de medida? Bueno, pues medidas de volumen, de longitud, de anchura, de tiempos, de peso, de temperaturas, en fin, cualquier tipo de parámetro que debamos medir para que podamos controlar ese proceso de la mejor forma posible e intentar adaptar cada una de esas mediciones que hacemos para el mejor objetivo del proceso que estamos regulando. Si hablamos de tiempos, bueno, pues aquí nos aparecerán dos tipos de factores. Factores externos, como puede ser la estacionalidad de los productos, los hábitos de los clientes. Hay muchos productos o servicios que están condicionados a la fecha del año en que estemos, a temporada de vacaciones, verano, invierno, primavera, otoño, etcétera. Y entonces, bueno, pues tendremos que planificar los procesos y, por lo tanto, las plantillas de acuerdo con esa temporalidad que nos obligan los factores externos. Los hábitos de los clientes. Muchas veces los clientes no compran nuestros productos o no solicitan nuestros servicios de una forma escalonada y vamos a decir, horizontal, extendida a lo largo de todo el año, sino que hay picos y valles a lo largo de los 12 meses del año. Habrá ciclos en los pedidos, habrá ciclos en los proyectos. Si es que somos una empresa de proyectos, pues dependerá un poco de las fechas del año cuando se empiezan a trabajar o se empiezan a concluir determinados proyectos. Y luego aparecen factores internos que hay que tener en cuenta, la pirámide de edades, que también influye, y lo veremos con más detalle a continuación, el relevo generacional que tengamos en función de esa pirámide de edades en la plantilla, el solape de generaciones, si lo hemos planificado bien o no, el plan de sucesión que tengamos para cada puesto de trabajo en función de que se produzcan bajas deseadas o no deseadas en la plantilla. Por lo tanto, como digo, habrá que tener en cuenta estos factores exógenos y estos factores endógenos a la hora de planificar la plantilla. El trabajo ha evolucionado mucho con el tiempo. Si nos remontamos a la Edad Media, bueno, pues los artesanos tenían una forma de trabajar prácticamente en ciclo completo, o sea, hasta que no terminaban un determinado producto, pues no empezaban el siguiente, pero aparece lógicamente la revolución industrial con el proceso de encadenamiento de la cadena de producción, que empieza a reducir tiempos, a reducir costes, a hacer un uso intensivo de mano de obra frente a este trabajo, como digo, artesanal de la Edad Media. Y esto lógicamente ha evolucionado mucho y lógicamente nos ha condicionado la evolución de las plantillas. Después de la revolución industrial llega la segunda y la tercera, es decir, llega la automatización, e inclusive en este momento estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial. Y lógicamente esto nos hace pensar que debemos ser cautos a la hora de planificar las plantillas, porque los tiempos, la modernidad, las nuevas tecnologías nos llevan a cambiar el concepto del uso intensivo de mano de obra por un uso intensivo de herramientas, de útiles, de robótica, de informática, del Internet de las cosas. Ahora las cosas forman parte del proceso, ya que llevan chips, los propios productos, que van informando a los responsables del proceso de qué es lo que tienen que hacer en la siguiente fase, cómo tienen que intervenir en la siguiente fase del proceso. Entonces eso nos va a hacer cambiar mucho la forma de ver y de planificar la plantilla de la empresa.
En la segunda revolución industrial apareció el sistema MTM, debido a Maynard, estamos hablando del año 1948 aproximadamente, en el cual todos los procesos se medían a través del tiempo. Aparece la figura del cronometrador, que lo que buscaba, lo que pretendía era, bueno, pues analizar y medir cada uno de los tiempos que entraban en el proceso de fabricación y llegar a este sistema de MTM, de Method Time Measurement, el método de la medida de los tiempos, porque todo se reducía a eso, a fracciones de segundo, a fracciones de minuto, que se optimizaban para conseguir que el producto, en vez de hacerse en un tiempo determinado, se hiciera en un tiempo inferior, más corto. Este sistema se hizo hasta unos niveles de atomización casi increíbles, que eran los cuatro elementos más habituales en la manipulación, porque siempre estamos hablando de manufacturas, ahora habrá que cambiar el chip, pero era el movimiento de alcanzar, ir con la mano hasta coger una cosa, cogerla, moverla y soltarla en otro sitio. Es decir, casi todas las operaciones se reducían a estos cuatro movimientos tan simples como alcanzar, coger, mover y soltar. Y ahí podíamos recomponer cualquier tipo de operación manual con estas cuatro fases. Y por lo tanto el cronometrador podía perfectamente saber el tiempo que se tardaba en alcanzar una cosa, en coger la cosa, en mover la cosa y en soltar la cosa. Esto los ha llevado lógicamente a técnicas muy modernas, como son las del full time equivalence, es decir, llegar a descomponer la fabricación de un determinado producto. Aquí he puesto el ejemplo de un coche y lo traducimos por número de horas persona. Es decir, si tuviéramos que construir ese coche con una sola persona, ¿cuántas horas necesitaríamos en total? De forma que a la inversa, si queremos hacerlo en menos horas, sabemos perfectamente cuántas personas tenemos que contratar o con cuántas personas tenemos que planificar la producción de ese coche en concreto, o de ese producto, o de ese servicio que estamos suministrando a nuestros clientes. Hay unos parámetros de cálculo de una fórmula muy empírica que dice, bueno, pues la plantilla es función del número de unidades que tengamos que fabricar, producir, el tiempo unitario de producción, lógicamente el completo, el que estamos hablando del full time equivalence, la jornada legal del trabajo, lógicamente para ese número de horas total dividirlo por el número de jornadas, y los tiempos de reposo o inactividad que vamos a tener que necesitar, sobre todo pues descansos, pausas para comida, pausas para unas necesidades fisiológicas, inclusive hasta la más típica en una oficina, pues la pausa del café o la pausa del cigarrillo, para los que son fumadores. Siguiendo con la exposición, esta sería una fórmula empírica, vamos a decir, como muy elemental, pero por mencionar los parámetros que entran a ser modelo del cálculo. Tenemos otros factores a considerar, que sería el puro cálculo aritmético matemático, es decir, si sabemos que para hacer este coche necesitamos tantos miles de horas, bueno, pues para hacerlo con más personas, pues sabemos que lo podremos reducir el tiempo de fabricación. Pero, por una parte estará el puro cálculo matemático, la relación de carga de trabajo y la capacidad que tengamos para realizar este trabajo, añadiendo tiempo de reposo o de reflexión, el absentismo natural, la rotación vegetativa que tenemos en la plantilla y sobre todo el tiempo que hace falta para formar a la persona que sustituye, y luego los tiempos perdidos por factores totalmente exógenos, como puede ser retrasos en suministros por parte de los proveedores o sencillamente la ausencia en un momento determinado de un determinado suministro eléctrico que nos va a obligar a hacer unas paradas, o inclusive dentro del absentismo, vamos a decir, laboral, bueno, pues en alguna huelga que se puede producir por algún tipo de incidente o litigio laboral, bueno, pues tenemos que tener en cuenta también que pueden aparecer unos factores que nos van a trastornar los tiempos de los procesos. Como he dicho antes, y quiero entrar con un poco más de detalle, habría que tener en cuenta la estacionalidad del producto, ya que si es un producto que tiene una cierta estacionalidad en el consumo o en la entrega o en el suministro a nuestros clientes,
Habrá que tener en cuenta también los hábitos de consumo por parte de nuestros clientes y sobre todo crisis, crisis que pueden ser de suministro de materias primas, de transporte, de absentismo, cambios de moda, etcétera, que nos pueden dejar en una situación totalmente inesperada. Y hay que tener esa visión de futuro lo suficientemente desarrollada como para ser capaces de prevenir estos tsunamis o estos meteoritos que nos pueden caer de golpe de una forma totalmente inesperada. Otros temas a considerar son cuáles son nuestra actividad clave, es decir, cuál es el núcleo duro de nuestra empresa, de nuestra actividad. Saber también dónde radica el éxito de esos productos o de esos servicios que estamos manejando. Qué patentes tenemos, es decir, hasta qué punto somos dueños de nuestra propia actividad o dependemos de terceros porque son los que nos suministran productos semielaborados o tenemos que subcontratar un determinado servicio y estamos un poco en manos de lo que el subcontratista nos pueda devenir. ¿Dónde está ese valor añadido por parte de la empresa? Es decir, si lo tenemos todo controlado o es precisamente el proveedor quien nos va a aportar buena parte de nuestro valor añadido. ¿Qué podemos sacar fuera, como ya he mencionado anteriormente? Y sobre todo, y muy básico, ¿qué es lo que no podemos delegar? ¿Qué es lo que no podemos confiar a terceros? Ese sería un factor clave a la hora de ser gestores de nuestros procesos de fabricación con la suficiente autonomía como para poder gestionar el proceso y como consecuencia de ello planificar la plantilla del trabajo. Por resumir un poco el tema del control de los procesos, partir siempre de una plantilla de mínimos, o sea, no ir siempre a cubrir qué ocurriría en el mejor de los casos, sino estar siempre en el peor, en el mínimo. Disponer de recursos temporales asequibles, es decir, saber que tenemos una plantilla asequible a mano para cubrir esos picos que se pueden producir o esas situaciones imprevistas. Sacar fuera de la compañía aquello que no aporta valor añadido, todo lo que no sea core business hay que sacarlo al exterior. Mantener dentro de la empresa lo que es actividad clave. Una empresa farmacéutica lo que no puede hacer es sacar al exterior, delegar, bueno, pues la investigación básica de esa empresa, de esa industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque depende de las fórmulas magistrales, depende de la investigación. Flexibilizar horarios y jornadas al máximo posible. A veces la legislación vigente no lo permite, tenemos que estar muy supeditados a la legislación, pero en la medida que el convenio colectivo lo permita, bueno, pues tener una flexibilidad de horarios y de jornada, ya no solamente dentro del día, sino dentro de la semana, dentro del mes y dentro del año. Y también algunas empresas modernas muy proactivas están hablando ya del banco de tiempo, es decir, disponer de horas que en un momento determinado no son productivas porque no hay carga de trabajo, entonces permitir que los empleados cojan tiempo libre en esos momentos, de forma que cuando haya picos poder recabar la actividad y poder tener una especie de saldo en más y en menos horas que nos deben y en más o menos salario que les pagamos en función de esa flexibilidad. Este es un tema que en caso de que hubiera algún interés por parte de alguien en desarrollarlo, valdría la pena el profundizar, ya que se está poniendo muy de moda en estos tiempos VUCA que mencionaba antes y que nos toca vivir. La evolución ha sido de pasar de trabajar de una forma autónoma persona a persona en su puesto de trabajo a trabajar en equipo. El teamwork ha sido algo que han desarrollado mucho los suecos. En vez de trabajar cada uno haciendo su parte personal de montaje de un coche, bueno, pues entre un equipo de 12, 15 personas montaban todo el coche, con lo cual el trabajo era mucho más variado, mucho más enriquecedor y el equipo se hacía responsable de esa fabricación concreta, no de una fase específica del proceso. Los japoneses han utilizado el método Kaizen, es decir, cambiar para bien, si decíamos una traducción literal de estos dos kanjis japoneses, de mejorar con el cambio, es decir, la mejora continua, el estar replanteándose continuamente qué es lo que podemos mejorar de este proceso. El futuro ya está aquí. Hemos mencionado antes de pasada el tema de la industria 4.0. Tenemos en este momento ya una interacción entre máquinas, personas y el propio producto que están interconectados a través del Internet de las cosas. Y entonces es el propio producto o el propio
elemento del proceso, quien va dando información a la máquina y al titular o a la persona responsable de ese proceso de qué es lo que está ocurriendo, de forma que va dando información sobre las siguientes actuaciones correctivas o no correctivas que hay que realizar para que el proceso funcione continuamente. Entonces hay una interrelación, como digo, objeto, máquina, persona en tiempo real, a través de todos los dispositivos que en estos momentos pueden estar interconectados. Estamos hablando ya, como digo, del Internet de las cosas, de la industria 4.0. ¿Esto nos lleva a qué? Que los robots van a entrar a formar parte de esa cadena productiva, y la pregunta que yo me hago y que dejo un poco al auditorio a consideración es que si los robots al final deberán formar parte de la plantilla. Aquí sí que tendríamos unos elementos que serían fijos, es decir, el robot está siempre ahí, trabaje o no trabaje, con lo cual deberíamos tener en consideración esa plantilla entre comillas, de elementos mecánicos fijos, y luego tendríamos la plantilla de personas, de seres humanos que terminaría de configurar. Por hacer una pequeña broma, si se quiere, con este comentario sobre los robots, al final habrá que preguntarse si el robot debería tener nómina, lógicamente con su consumo de electricidad suficiente, pero la pregunta es, ¿debería pagar IRPF? ¿Debería tener alguna repercusión en el valor añadido, en el IVA, la aportación que el robot hace al proceso? Lo dejo como una pregunta sin respuesta hoy por hoy, pero a lo mejor habría que tenerla en consideración si acaso en alguna empresa llega a tener menos plantilla de seres humanos que de robots, y al final no salen las cuentas del IRPF ni del valor añadido. Otro tema importante, como he dicho antes, es un poco no solamente los tiempos, sino la planificación y control de las edades. A veces no seguimos con atención cómo tenemos de rejuvenecida o envejecida la plantilla, y nos podemos encontrar con sorpresas desagradables cuando de golpe y porrazo nos encontramos con que o la tenemos muy envejecida o no tenemos generación de relevo para esa plantilla. Le llaman pirámide a este gráfico con el cual se controla y se gestiona la plantilla de una empresa en función de las edades, pero bueno, teóricamente, y una pirámide teórica, una estructura teórica de edades sería de forma piramidal, pero nos podemos encontrar con pirámides rejuvenecidas, envejecidas, pirámides que tienen vanos, veremos luego algún dibujo, y la pregunta que hago es cuál sería esa pirámide ideal en una empresa, y la podemos discutir luego en tal caso en el coloquio. Aquí tenemos una pirámide muy rejuvenecida en la primera figura de la parte superior izquierda. A la derecha vemos una muy envejecida, otra con vanos, ha habido etapas en las cuales no hemos contratado gente, con lo cual nos hemos quedado en esa gama, en esas playas, en esos rangos de edades, nos hemos quedado sin plantilla y la tenemos mal distribuida. La pregunta es cuál sería la distribución de edades perfecta para una empresa. Bueno, pues dependerá mucho del tipo de empresa y sobre todo de la situación temporal en la que se encuentre en ese momento. Si estamos hablando de una empresa que está naciendo en ese momento, una startup o una empresa ya madura. Aquí he querido poner un ejemplo real, es la pirámide de edades de España, de este país. En los 5 colores está el año 2009, 19, 29, 39 y 49. Lógicamente, los 19, 29, y 39 y 49 es una extrapolación, pero ese es el panorama que tendremos en la pirámide de una empresa de casi 40 millones de empleados, que bueno, pues en función de la no reposición de la tasa de natalidad, pues nos podemos encontrar con que la parte baja de la pirámide, que es las edades más jóvenes, está muy delgada, y en la parte más alta está muy engordada, especialmente también por el aumento de la esperanza de vida que en estos momentos tenemos todos los españoles. Dos más, una por mostrar la regularidad, aparentemente es la de África, la pirámide de hombres y mujeres, que casi sería una pirámide perfecta porque yo diría que el propio cuidado de la salud lleva casi a una regulación, yo diría que muy drástica de esa pirámide, porque la esperanza de vida es muy baja, con lo cual, bueno, pues hay
una gran población por un exceso de maternidad, si es que se puede hablar de exceso, por una supermaternidad, frente a una esperanza de vida muy baja y una muerte prematura. Luego tendríamos otro caso de una pirámide muy irregular en la cual la parte de la izquierda correspondiente al personal masculino, bueno, pues muy irregular, y luego la femenina tiene esta forma de peonza extraña. He puesto ese ejemplo solamente para que el escuchante pueda tener una idea de qué estamos hablando en cuanto a las pirámides de edades y la importancia que tiene el controlarlas para poder hacer esa buena planificación de plantillas el día de mañana. El relevo generacional es muy importante para garantizar el solape entre las generaciones. En los últimos años, por culpa, o debido a, no quiero culpar en absoluto, pero debido a un abuso en expedientes de regulación de empleo que se han solucionado por la vía de las jubilaciones o las prejubilaciones, bueno, pues nos encontramos ahora con que las plantillas no tienen ningún referente generacional de la generación anterior y se encuentran con la falta de información y de consejo y de experiencia de esas generaciones que han tenido que salir debido a estos expedientes de regulación de empleo que se han solucionado por la vía de la prejubilación. Parece que es la solución más fácil. Las empresas y los sindicatos no han sido capaces de encontrar otra solución más práctica, pero al final nos encontramos con esa situación, que hemos cortado la pirámide de edades casi a cuchillo a partir de los 50-52 años de edad, y ahí se encuentran las empresas con esa falta de relevo generacional. Un ejemplo gráfico, y sería un poco la ilustración sobre la evolución. Bueno, pues tenemos la pirámide de edades de los baby boomers, la generación X, la Y, los millennials, esta nueva generación Z que dicen que viene ahora, y la generación del futuro que no sabemos tampoco cómo será. Hay unos cambios de valores y de principios importantes, pero si no conseguimos que haya ese solape, esa cobertura de una pirámide con la siguiente, al final nos podemos encontrar con una ruptura generacional importante que nos hará perder por completo la conexión entre una generación y la siguiente. En estos momentos hay empresas que tienen 4 generaciones coincidentes trabajando en el mismo momento. La foto que figura en este momento en la pantalla, no quiero que se tome como que estoy fomentando el trabajo infantil, Dios me libre, pero es una forma gráfica de representar que tenemos al abuelo, al hijo, al nieto, por ponerlo en clave de generación familiar, pero sí las generaciones de los baby boomers, la generación X, la generación Y y los millennials, que ya están entrando a ocupar puestos de trabajo. Y lógicamente son condicionantes que hemos de tener en cuenta a la hora de planificar la plantilla. ¿Por qué? Porque los intereses de estas generaciones, de estas 4 generaciones que conviven, son muy distintos. En la foto superior izquierda he querido mostrar los hippies como representantes de la generación de los baby boomers, la generación X centrada en las cosas, en los objetos, en lo tangible. Para la generación Y no he encontrado otro gráfico que este para hacer una pequeña broma a la hora de exponer en qué consiste la generación Y. Y luego están los millennials, que están muy centrados en las nuevas tecnologías, sobre todo en las redes sociales. Es el leitmotiv que tiene esta nueva generación. Obviamente, si empezamos a contrastar los intereses de cada una de estas 4 generaciones, pues nos podemos encontrar con la paradoja de que hay que dar a cada generación una solución distinta, y por lo tanto, para planificar las plantillas tenemos que ser conscientes de que esos cuatro tipos de generación, si es que los queremos resumir de una forma tan coloquial como esta, pues tienen intereses y tienen bases de principio muy distintas. Y algunos de ellos inclusive desubicados. Ha aparecido un nuevo concepto, un nuevo paradigma, que es el adultescente, es decir, un mix entre adultos y de adolescente, estos que se niegan a crecer, como si fuera Peter Pan con su complejo o síndrome,
que quiere mantenerse siempre joven. Bueno, pues esto, la dura realidad de la oxidación del cuerpo humano les va a llevar a la situación de que tendrán que darse cuenta de que el paso del tiempo es inexorable y habrá que gestionarlo bien para gestionar su propia vida personal y profesional. Para poner un ejemplo bien claro de la complejidad de este solape de plantillas y sobre todo la dureza y la importancia que tiene, bueno, pues nos encontramos nosotros en España en enero de 2014 que con 18 años, justo con la de 18 años, había 425.000 personas, con 25 años había 497.000, con 55 años había 641.000 y con 65 años 491.000. Aquí se ve claramente el desequilibrio generacional que tenemos en este país, lo cual va a suponer un problema colateral de planificar plantillas con este colectivo que en este momento está en España. Entonces, una de dos, o hay una inmigración fuerte que nos puede rejuvenecer la pirámide de edades de la plantilla de este país, o vamos a tener un serio problema para equilibrar esas pirámides de edades en función de las necesidades de las empresas. Vamos a entrar ya a hablar de la gestión del talento como la única parte. Hemos hablado primero de la gestión de los procesos, hemos hablado de la gestión de los tiempos y de las edades, y entramos ya a hablar de la gestión del talento que nos va a ayudar a gestionar las plantillas. El talento es un bien cada vez más escaso. Se dice que hoy en día es más fácil encontrar financiación para la empresa, para los proyectos, que encontrar talento para poder hacer frente a esos proyectos. Hay un enésimo enunciado de la ley de Murphy que dice que la cantidad de talento es constante en el universo y que la población crece indefinidamente. Es una pequeña butada, una pequeña broma, pero que nos hace pensar que si la población crece y el talento es constante, al final tocamos a menos. Menos mal que José Antonio Marina, un filósofo y pedagogo español muy importante, bueno, pues está demostrando de una forma fehaciente que el talento también se puede generar, no se queda constante como la materia y la energía del universo. Pero hago este pequeño comentario broma solamente para ilustrar que la gestión del talento no es nada sencilla si tenemos en cuenta que este talento o somos capaces de regenerarlo o nos podemos encontrar con una dificultad a la hora de conseguirlo como bien escaso. Habrá que gestionar el talento desde el reclutamiento, ya no solamente de la contratación, sino inicialmente de dónde buscamos el talento, inclusive hasta la desvinculación que puede ser voluntaria o forzosa, es decir, una desvinculación deseada o no deseada, pasando por todas las fases intermedias que podamos encontrar. Es decir, desde que saludamos al nuevo empleado que entra a la compañía hasta que por la razón que sea, voluntaria o involuntaria, deseada o no deseada, tenemos que desvincularnos de él. Lógicamente, para gestionar ese talento habrá que intentar encontrar dónde está ese talento disponible. Y entonces hay dos tipos de reclutamiento, el interno y el externo. Y es muy recomendable buscar siempre un equilibrio entre ambos, entre reclutamiento interno y reclutamiento externo. A veces nos encontramos con que si hacemos un abuso del reclutamiento externo, creamos frustración en las personas que están dentro de la empresa y que creen que son merecedoras de una promoción interna, y si abusamos de una promoción interna, al final nos encontramos con una especie de endogamia, no hay una regeneración de sangre nueva, sangre entre comillas, evidentemente, de forma que esa plantilla se nos queda como muy anquilosada porque lo que han hecho es crear clónicos a base de nutrirse de promociones internas y no buscar talento nuevo en el exterior. En el proceso de selección recomiendo la selección por competencias, por actitudes, más que por aptitudes o conocimientos, ya que las habilidades y los conocimientos se pueden adquirir. Entonces, creo que en estos tiempos VUCA es más importante hacer una gestión del talento por competencias que no por habilidades o por conocimientos. Actitudes antes que aptitudes. Buscar polivalencias y sobre todo empleabilidad y que la gente esté motivada por aprender. Hay que reformularse, hay que replantearse lo establecido hasta el día de ayer
todos los días por la mañana, porque para poder aprender algo nuevo hay que desaprender lo viejo. La empleabilidad es fundamental para tener una polivalencia y una capacidad de adaptación a las nuevas situaciones, y sobre todo porque en caso de una desvinculación masiva, si tenemos personas empleables, esa desvinculación siempre será mucho más fácil, mucho más cómoda hacerla sobre la base de una capacidad de recolocación más fácil, más factible, que no si nos encontramos con personas que son difícilmente recolocables. Una vez que hemos hecho la selección, bueno, pues lo importante es y lo inteligente es cómo hacemos la adscripción de la persona al puesto de trabajo. Lógicamente, contratar talento, pero si luego no lo colocamos en la posición adecuada, no hemos hecho absolutamente nada. Lo importante es que ese talento que hemos adquirido, entre comillas, a través del proceso de selección, lo adscribamos al puesto adecuado, al más conveniente en función de sus capacidades, en función de sus competencias, en función de su talento. El plan de sucesión es muy importante llevarlo a cabo, sobre todo en estos tiempos de movilidad tan frágil, de forma, aquí hay un esquema muy sencillo, que es para cada puesto de trabajo, sobre todo los puestos clave, indicar qué nivel dentro de la organización tiene ese puesto, el ocupante actual y 3 casillas por debajo que nos indiquen cuál es, con nombre y apellidos, la persona que es capaz de reemplazarle de una forma inmediata, es decir, si se produjera la vacante de una forma totalmente inesperada e inopinada, pues a ver quién le puede reemplazar. ¿Quién le puede reemplazar dentro de un año, es decir, en el medio plazo? ¿Y quién le puede reemplazar dentro de 2, 3 o 5 años, es decir, en medio y largo plazo? Si conseguimos para todos los puestos clave de la compañía, de la institución, tener este plan de sucesión perfectamente diseñado, la gestión, la planificación de las plantillas la haremos de una forma mucho más cómoda y sobre todo mucho más eficaz. Llevar un buen control de las promociones. La esperanza de vida en estos momentos, como he dicho antes, es muy larga. La carrera profesional va a ser también larga. Entonces, hacer un escalonamiento, y he puesto un ejemplo muy elemental en la rama comercial, poniendo en el eje de las ordenadas el nivel profesional alcanzado y el tiempo transcurrido, de forma que desde el momento que contratamos a un trainee sin experiencia, solamente con la formación escolar o universitaria suficiente, bueno, pues vamos promocionando a técnico comercial, a director regional o al final a director de marketing o director comercial de la compañía. Todo esto planificado en el tiempo de forma que no tengamos ni carreras totalmente sorprendentes y veloces o carreras lentas que desmotivan el interés profesional de los empleados. Una palabra clave es empleabilidad, como ya he mencionado antes, aquí he jugado un poco con las palabras, la habilidad para ser empleable, para tener una ocupación. No quiere decir que todo el mundo tenga que ser como este hombre orquesta que está en el gráfico de la pantalla, pero sí tener la suficiente capacidad para ser polivalentes o versátiles y poderse adaptar a los cambios que los tiempos VUCA nos van a llevar de una forma inexorable. Sobre todo para evitar esto, evitar que al final tengamos que recurrir a la solución rápida, fácil de tener que despedir de una forma totalmente fulminante a una persona o a parte de la plantilla o a la plantilla total si es que hemos llegado a una situación irreversible de fiasco, de quiebra. La entrevista de salida, yo diría por cerrar un poco el ciclo de la gestión del talento, es muy importante porque es una fuente de información muy valiosa. Sobre todo en el supuesto de que se pueda realizar. A veces, por razones obvias, es decir, si despedimos fulminantemente a un empleado, difícilmente podremos hacer una entrevista de salida y sacar información. Pero si la salida es una salida más o menos civilizada o negociada, la información que podamos obtener de los motivos por los cuales esa persona causa baja nos podrán facilitar datos que nos puedan hacer corregir acciones mal planteadas para que esa planificación de plantilla en el futuro la hagamos mucho mejor. ¿Qué ejemplos a no imitar en la desvinculación? Bueno, pues yo diría que algunos que hemos visto en prensa,
Y bueno, voy a mencionar nombres y apellidos. En el caso de Nissan, que por razones que desconozco, el sistema que utilizaron para informar, notificar a los empleados que estaban afectados por el expediente de regulación de empleo fue invalidar el código de acceso a través del molinete de acceso que tenían a la fábrica o a la oficina, y de esa forma, cuando iban a entrar al día siguiente a trabajar, el que podía entrar es que no estaba afectado por el expediente, y el que el molinete le denegaba el acceso era porque estaba afectado por el expediente. Evidentemente son sistemas drásticos y totalmente no recomendables. Aquí pondría un poco también el ejemplo de algunas empresas que han recurrido a sistemas tan peregrinos como el de la película Up in the Air, métodos anglosajones utilizados mucho en Estados Unidos, que todavía en Europa creo que no se han llegado a utilizar, pero yo diría que son ejemplos a no imitar para conseguir que la desvinculación sea realizada de una forma más o menos civilizada. ¿Y a qué conclusión llegaría con todo esto? Bueno, pues a la conclusión de que todas las reflexiones nos puedan ayudar a hacer una buena planificación de plantillas, y no obstante, en estos tiempos de cambio, estos tiempos VUCA que mencionaba al principio de la videoconferencia, bueno, pues hay que tener en cuenta la flexibilidad y la capacidad de adaptación, yo diría casi darwiniana, de Charles Darwin, para ayudarnos a no cometer errores de difícil corrección. Y cuando digo darwiniana, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de flexibilizar plantillas, de adaptar las plantillas a la realidad casi de una forma camaleónica, con esta teoría que Charles Darwin expuso y que he querido utilizar en comparación con la evolución de las especies, la teoría evolucionista. Entonces, las empresas tenían que ser un poco darwinianas a la hora de intentar buscar cómo planificar las plantillas de forma que no tuviéramos que recurrir al final al bisturí, al cirujano, sino con medidas correctoras, con medidas medicinales, leído entre comillas, podamos ser capaces de hacer una buena planificación de plantillas que nos permitan responder a las necesidades de nuestros clientes, que nos puedan perfectamente cubrir todos los ciclos de producción con la cadencia en altos y bajos de los niveles de producción, o sencillamente con la exigencia que tiene el cliente de solicitar nuestros servicios, si estamos hablando de una empresa de seguros, una empresa de banca, una agencia de viajes, una cadena hotelera o un restaurante, el tipo de servicio que se nos pueda ocurrir. Bueno, pues si tenemos esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarnos a esos ciclos naturales o no tan naturales o periódicos o caprichosos por parte de nuestra clientela, ser capaces de satisfacer esas necesidades de la clientela en base a esa buena planificación de plantillas, sin tener que recurrir, como digo, a una cirugía nunca deseada. Dentro de este capítulo de conclusiones, antes de llegar al final de tener que recurrir a un expediente de regulación de empleo, bueno, pues primero empezar por organizar bien nuestro trabajo para tener una plantilla base, una plantilla fija, mínima, suficiente e idónea. Intentar mecanizar, automatizar, flexibilizar, etcétera, todo nuestro trabajo por los métodos que he mencionado en el desarrollo de la videoconferencia, antes que llegar a una contratación de la cual nos vayamos a arrepentir al poco tiempo de esa contratación por el mero hecho de que las circunstancias nos han cambiado de una forma tan rápida con que nos encontramos que no tenemos capacidad de producción suficiente como para mantener ocupada a esa plantilla. De ahí la importancia del tema de esta conferencia de hoy, que es la planificación de plantillas. Y llegamos al momento del capítulo de ruegos y preguntas. Estoy totalmente abierto en este momento a que cualquiera de los posibles escuchantes plantee la pregunta por escrito, y en el supuesto de que no haya ninguna pregunta, ruego que se vayan despidiendo de la conexión para yo poder saber en todo momento si queda algún alumno conectado o no queda ningún alumno conectado.
Muchas gracias por la atención prestada y espero poderme encontrar de nuevo con este auditorio o con otro auditorio en próximas videoconferencias. Muchas gracias.